Carlos de Paladela lleva más de 20 años trabajando en el desarrollo de soluciones digitales para profesionales de distintas industrias. Ha trabajado tanto en empresas multinacionales como en startups. Es experto en transformación digital y en la fusión del conocimiento y la tecnología. Ha participado y participa en el desarrollo de soluciones de ámbito mundial para profesionales de la salud, poniendo el foco especialmente en la conexión entre las áreas del conocimiento para dar las mejores opciones a los pacientes y profesionales. Se define como un aprendiz persistente y optimista vital. Lleva más de 15 años en el Sevier y desde hace 8 es director de soluciones clínicas para Europa Sur, Israel y América Latina. Por Salud Digital le da la bienvenida a Carlos de Paladela. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación a Revista de Salud Digital. Es un placer estar aquí con ustedes y hoy les voy a hablar un poco de lo que es la medicina basada en el valor y por qué debería ser un objetivo prioritario de las organizaciones y las instituciones sanitarias. No voy a hablar de mi background porque ya en la presentación ya se ha explicado quién soy y qué hago, pero sí decirles que los últimos 15 años los he pasado trabajando en temas de transformación digital en el entorno de salud, tanto en Europa como en Latinoamérica. La agenda que les propongo hoy es la siguiente: hablar un poquito de la medicina basada en valor, hacer un repaso rápido, pero luego enfocarme en una vertiente más práctica de cuáles serían los primeros pasos a dar en cuanto a los resultados que se han de medir, los procesos que están involucrados en este cambio, porque vamos a hablar de cambio, y obviamente de las personas que son el eje fundamental del Value-Based Healthcare o la medicina basada en valor. Y al final intentar dar una respuesta a el por qué decimos que la medicina basada en valor debe ser un objetivo prioritario. Para empezar, vamos a recuperar la noción básica que creó Michael Porter sobre el Value-Based Healthcare en 2006, en cuanto que el valor para el paciente, digamos, esta ecuación es la división entre los resultados en salud divididos por el coste de entregar esos resultados, ¿no? Mirando un poco la literatura y los casos reales que pueden ustedes acceder, y de hecho he puesto varios ejemplos en referencias en cada una de mis presentaciones o de las hojas de la presentación en la que ustedes pueden acceder, es un concepto que está muy difundido pero que no está muy implementado. De hecho, la mayoría de los casos que he podido recopilar y que he puesto aquí a su disposición son casos que ocupan una parte de la organización, pero no la organización al completo. Sí que hay proyectos que se desarrollan en organizaciones complejas y grandes a nivel de gobiernos regionales, nacionales y de grupos de hospitales, pero todavía no hay ejemplos de instituciones complejas donde toda la institución esté liderada por un concepto como el Value-Based Healthcare. Vamos a hablar sobre todo de resultados, de medición, etcétera, que es un concepto que, hablando el otro día con un gerente de un servicio de salud, me decía: no todo el mundo quiere ser medido. Esto es un cambio importante y un cambio que se focaliza precisamente en los resultados. Y los resultados, ese cambio va a impactar en muchas partes de diferentes organizaciones, no solamente los médicos, las enfermeras, los demás profesionales de la salud, los pacientes obviamente que están en el centro, sino que, como veremos, afecta también a las compras que se hacen en la organización, a la relación con los proveedores, etc. El concepto de medicina basada en valor, como saben, se basa en 6 pilares. Uno es organizar la atención en torno a las condiciones de salud o las unidades de práctica integrada, como se dice en muchas partes, medir los resultados y el coste por paciente. Esto va a ser en todo momento el foco de la charla que les voy a dar. El enfoque a los pagos en base en valor, y esto, como decía antes, tiene consecuencias en otras esferas de la propia organización. La integración de los cuidados y su coordinación, la ampliación del ámbito geográfico, muchas veces con la mera creación de centros de excelencia, que ya existen en muchas, seguramente, de sus hospitales, y en el diseño de una tecnología o de un GIS como de aquí, que esté orientado a la creación de ese valor.
Parece sencillo, pero obviamente no lo es. ¿Cuál es el objetivo que buscamos aplicando el concepto de medicina basada en valor? Bueno, el objetivo central, como dice Michael Porter, es el generar valor para los pacientes. Es quizás la piedra angular de todo este sistema. Cuando vayamos a ver ahora los primeros pasos para hacerlo un poquito más práctico y para saber cómo empezamos con este proyecto, habremos de cambiar el entendimiento de cómo es toda la asistencia sanitaria basada en actividades, basada en procesos basados en actividades y con objetivos clínicos y operacionales, en tener en el centro de verdad al paciente. Y el paciente va a ser quien marque muchas de las pautas, de los cambios, de las actitudes que veremos durante estos procesos. Vamos a la parte más práctica, pues solo tenemos 20 minutos. Vamos a enfocarnos en los resultados, primeros pasos con los resultados. Como decía, es lo fundamental, los resultados para el paciente. Son la base del sistema de Value-Based Healthcare. ¿Y por qué son la base? Aquí yo les he puesto varias de las cuestiones. Lo primero, porque los resultados para el paciente es lo que más le importa. Qué le pasará, cómo va a vivir la experiencia en una institución sanitaria por una determinada patología. Definen el KPI fundamental, el por qué es importante para la organización, para los médicos y en ocasiones para el pagador, por ejemplo en Colonia, los EPS. Cuáles son el éxito definido en base a lo que el paciente define como valores importantes. Como digo, fomentan la acción multidisciplinar y facilitan la mejora de la atención. Uno de los factores que veremos aquí es que se reduce el factor de variabilidad y por lo tanto los eventos adversos y por lo tanto mejoran los indicadores actuales incluso de las instituciones sanitarias con aplicación de estos nuevos procesos, como digo, enfocados en el valor que el paciente determina, con nosotros obviamente, luego lo veremos. Permiten, como digo, los pagos basados en valor. Hay una reducción de costes, pues por lo que he dicho antes, simplemente la minimización de eventos adversos ya supone una reducción de costes. Y definen estándares. Veremos que hay estándares ya creados, los menciono ahora, los ICHOM, pero también otros, de calidad y de enfoque en el paciente y basados en la medicina, basada en el valor, que permiten comparar y mejorar continuamente en base al conocimiento de esos indicadores y la solución de los problemas allá donde veamos que existen gaps o que no se ha aplicado bien o que existe oportunidad de mejora. Dos de los fenómenos más importantes hoy en día que vemos son la evidencia científica en base a lo cual se toman decisiones y el Big Data. Ustedes sabrán y lo conocen porque se publica por todas partes y se habla de ello en todos los foros sanitarios del mundo, que los datos y la medición de resultados es un tema que hoy está, no diría que absolutamente desarrollado, pero que se está desarrollando con una fuerza tremenda. El impacto que tiene en cuanto a la salud basada en el valor es que cuando al paciente se le empodera de esta manera y los pacientes definen esos valores que van a medir los médicos, el paciente también se convierte en el primer interesado en recabar los datos que luego nos van a permitir generar ese conocimiento que nos permita mejorar y conocer allá donde hemos generado problemas, hay gaps de conocimiento, etc. Entonces, la implicación del paciente no solamente es en cuanto a la definición de valores, sino también en cuanto a la captación de los datos, sobre todo, por ejemplo, cuando ha abandonado las instalaciones hospitalarias. ¿Qué nos aportan los resultados? No solamente el tema de conocer los gaps, problemas que podemos tener en la organización, en los procesos. También los pacientes hoy en día eligen generando un benchmarking, comparando. Ustedes lo saben bien, en muchos otros productos y servicios, hoy en día la comparación, existen motores, existen apps que nos ayudan a comparar cuál es el mejor servicio, cuál tiene la mejor calidad. En un servicio donde el foco esté en los valores que el propio paciente aporta, será seguramente uno de los servicios que escojan otros pacientes. También los profesionales mejoran la calidad de los cuidados
y aprenden de esos procesos nuevos que vamos a crear con ese foco en el valor, en la generación de valor. Obviamente la organización sanitaria puede diferenciarse, luego veremos que el efecto del ranking, del benchmarking externo, juega un papel muy determinante en muchas organizaciones sanitarias públicas y privadas en todo el mundo. También hay un impacto en cuanto a los pagadores. No todos los sistemas son iguales, pero aquí, centrándonos en los sistemas en los que existen pagadores, evidentemente aquel que se lo haga de una manera más eficaz y que sea percibido por el paciente como que le trata de la mejor manera y que tiene los mejores resultados, en base a lo que dice el paciente, pues tendrá más posibilidades de ser un servicio que tenga éxito en el mercado, hablando ya de un tema industrial. Y las empresas tecnológicas farmacéuticas que pueden, digamos, adaptarse a lo que comentaba antes de la compra también basada en valor, que también ayuda a diseñar la organización de una forma que está muy orientada a los resultados, ¿no? Pero cuando vemos los resultados, la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos todo este concepto, conocemos la técnica, conocemos la teoría, ¿por dónde empezamos? Una consultora española muy conocida y experta en temas de sanidad, Antares, publicó un informe hace unos años, hace 2 años, donde establecía una serie de recomendaciones. El informe está en abierto y de hecho lo referencio en la presentación, con lo cual pueden descargarlo y leerlo completamente, donde establecía 4 primeros pasos, en el que el primero era seleccionar los procesos donde vaya a tener mayor impacto el cambio de nuestro modelo tradicional a un modelo basado en valor, y daba un poco la pauta de que sea de menor complejidad, es decir, no empecemos en aquellos servicios donde hay una complejidad intrínseca muy importante, empecemos donde podemos empezar a hacer cosas y a cambiar cosas de una manera sencilla, es decir, es un poco de sentido común en este proceso. Luego, identificar aquellos servicios que nos van a ayudar, que están comprometidos o abiertos a iniciar un cambio. Esto es obvio, pero necesitamos a las personas que se involucren. Luego también ponderar si es sencillo o no medir aquellos, en esos procesos más sencillos y con estas personas más motivadas o más abiertas a recibir este cambio, si es sencillo atraer o compilar los datos que nos van a servir para medir. Y finalmente, algo muy sencillo, buscar en la literatura, en los casos prácticos, y yo en esta presentación he listado varios, aquellas experiencias que les pueden servir para ayudar a todo este proceso, no solamente a uno de los pasos de procesos, de servicios o medición, sino a cualquiera de los pasos e incluso a seleccionar el servicio que puede ser el que mejor se adapta, ¿no? Uno de los casos que les quería poner, y lo he puesto especialmente aquí por cómo hicieron este trabajo con iCHOM, que es uno de los estándares que les va a servir de orientación más rápida para entender qué significa el Value-Based Healthcare, y que establece determinadas medidas, los PROMs y los PREMs, las outcomes y las experiencias de pacientes, para saber si se está teniendo éxito, si está bien enfocado. En este caso son los hospitales Santeón de los Países Bajos, son 7 hospitales, donde siguieron 4 pasos básicos que ven aquí, que era definir las métricas que miden el valor generado por este nuevo proceso, compartir los resultados para hacer un benchmark y estandarizar la práctica clínica, compartir los resultados externamente para inspirar, para hacer que el resto de hospitales se adhiriera a este tipo de cambio y de proceso, y obviamente avanzar en lo que comentaba antes de la compra basada en valor, de la contratación de servicios externos, de los insumos de los hospitales basados también en los resultados que van a generar. Obviamente eso tiene, para dar una ponencia completa, que no voy a entrar, pero también tiene un apartado en este trabajo de Antares muy interesante que pueden leer. En cuanto a los procesos, vamos a ir a 4 puntos muy importantes, o 5 puntos muy importantes. Algunas organizaciones, por ejemplo Osakidetza en España, en el País Vasco, empezaron creando, o ya tenían un itinerario del paciente, el Patient Journey, que muchas organizaciones ya tienen. Una vez definido ese Patient Journey, que se puede hacer con el modelo de actividades de siempre, sí que en el modelo de Value-Based Healthcare, Michael Porter definió cómo se establece o cómo se diseña una cadena de valor, donde se busca qué es lo que se va a cambiar y a medir, quién va a llevar a cabo el proceso y cómo va a contribuir
esas personas y esos procesos a generar los resultados para el paciente. De esto, de la cadena de valor, tienen infinidad de publicaciones y ejemplos que pueden encontrar en diversos institutos o escuelas de negocios, pero también en diferentes ejemplos de instituciones sanitarias en todo el mundo. Los eventos que se describen en este proceso, y ahí voy a un punto que me toca personalmente porque yo trabajo en este tema cada día, tienen que estar basados en evidencia médica actualizada. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, se supone que hoy toda la ayuda a la toma de decisiones clínicas se basa en la evidencia, pero lamentablemente nada más lejos de la realidad. Lo que hemos podido ver en muchísimas instituciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia, como en Latinoamérica, es que la evidencia se utiliza cuando uno está en la universidad y estudia, se utiliza de vez en cuando para actualizarse, pero en todo caso no se utiliza la evidencia en el día a día para tomar decisiones. Y eso genera una variabilidad clínica tremenda y una generación de eventos adversos también muy importante. Hay estadísticas que no les voy a comentar ahora muy relevantes, y el hecho es que hay soluciones que les permiten estar al día todos los días de la evidencia que está en cualquiera de las especialidades. Y eso daría para también otra ponencia que he dado en algunas ocasiones, así que les invito a, si quieren, contactarme y hablarles también de este tema de la evidencia. Hablando de los pasos que se dan en cuanto a los procesos y en esa cadena de valor que define Michael Porter, el punto de partida es obviamente cómo lo estamos haciendo, qué es lo que tenemos hoy y a dónde queremos llegar, cómo lo deberíamos hacer basados en este concepto, ¿no? Y ahí hay una serie de pasos que les he puesto aquí, que tienen que ver en cuanto a la selección del equipo, incluyendo a los pacientes, y en cuanto a, muy importante, gente que se comprometa con el liderazgo, los champions que llamamos del cambio. Es decir, en las instituciones la institución no cambia, son las personas las que cambiamos lo que pasa. Entonces, esa selección de personas, tanto de los pacientes que vamos a utilizar para definir los resultados y los valores, los champions del equipo, que debe ser multidisciplinar, y les invito a que vean ejemplos donde hay hasta incluso 12 personas de todos los ámbitos de la institución, desde finanzas a tecnología, a clínico, a enfermería, a ayudantes en otras profesiones médicas, etc. Luego establecer los resultados, digamos, en esta secuencia lógica, con este equipo, actualizar los protocolos con la evidencia clínica, y eso les invito a que vean las soluciones que existen hoy, porque no hace falta que lo hagan ustedes. De hecho, no tendrán tiempo de actualizar la evidencia clínica, porque hoy en día la información médica se duplica cada 73 días, más de 4 veces por año, con lo cual busquen soluciones que ya lo hacen por ustedes y les ayudan a tomar decisiones. El rediseño de los procesos basados en esos valores, en esos resultados que se buscan al final de la ecuación, y obviamente aquí viene otra gran dificultad, es utilizar una tecnología, una plataforma que esté preparada para esos procesos, ¿no? Finalmente, en cuanto a las personas, quizá el elemento más importante, ya han visto que he hablado continuamente de pacientes, ahora mismo de los champions del liderazgo. Para las personas, como decía, hemos de tener en cuenta que somos nosotros los que generamos cambios. No es la institución, no es la organización, no es un gobierno. Somos las personas que estamos a cargo de una parte de la organización las que hacemos y generamos el cambio. Por eso, una de las primeras pautas es quién tiene el compromiso, quién lo adquiere, quién es accountable por lo que se va a hacer y por adoptar esta nueva cultura para la institución. Hay que encontrar tanto en el liderazgo como en los mandos medios, porque la cadena va a ser grande, va a impactar a toda la cadena de proceso o de sistema dentro de un hospital o dentro de una institución de salud, y por lo tanto hay que ver quién está dispuesto a hacerlo y quién asume ese compromiso. Hay una barrera también que quiero mencionar, que hemos visto en diferentes proyectos en cuanto a la medición de resultados, y es que muchos médicos, muchos gerentes, muchos mandos medios no quieren que se les mida y que por lo tanto puedan verse, entre comillas, sus miserias o sus faltas o sus procesos mal diseñados. Pero la realidad es que lo que queremos saber precisamente es eso, no para echarles la culpa, sino para cambiar y mejorar. Ese es el objetivo. Obviamente hay que saber si el conocimiento ya lo tenemos en nuestros sistemas, es decir, la toma de decisiones clínicas se hace en base a conocimiento, realmente, honestamente, lo hacemos así todos los días y tenemos las herramientas para hacerlo. Hay que tenerlo.
Y luego la comunicación. Como todos sabemos, un proyecto de cambio o cualquier proyecto que se hace en una institución debe estar bien comunicada, debe ser muy transparente en todos sus proyectos y debe ayudarse, por ejemplo, de experiencias previas exitosas que nos ayuden a mirarnos en un espejo de éxito y que queramos ir hacia ellos. Les pongo un ejemplo de uno de los últimos premios en el 2016 del Value Based Healthcare Center de Europa, que hace unos premios anuales con las mejores instituciones en diferentes aspectos Value Based Healthcare. Puede ser en los procesos, puede ser en la incorporación de la evidencia, etc. Pero fíjense cómo habla este premiado, que dice: en nuestro entorno curativo nuestros pacientes pueden esperar experiencia profesional, atención personal, hospitalidad y dedicación. Hay un componente personal muy importante, un componente del valor de cómo se siente, cómo experimenta el paciente su estancia en un hospital. Enfocado a resultados. Nuestro objetivo es fomentar recuperación eficaz, rápida y duradera. No tenemos lista de espera. Era uno de sus objetivos, no tener listas de espera, porque era uno de los objetivos y resultados que los pacientes habían diseñado. Y fíjense, los resultados de nuestros tratamientos duraderos son elevados, basándonos en el seguimiento rutinario de resultados y en el análisis en profundidad de los mismos. Es decir, miden constantemente para saber dónde están, cómo pueden mejorar, cómo puede el paciente estar mejor mientras tiene un problema de salud. Voy acabando ya. ¿Cómo aseguramos o incentivamos, obviamente, que todas esas personas involucradas en ese cambio activamente lo impulsen? Porque sí que podemos tener una energía inicial y un proyecto y un objetivo final que nos dé energía para tirar adelante, pero al final las personas nos movemos por incentivos, que pueden ser de muchas maneras, pueden ser profesionales, pueden ser de hacer comparativa, como aquí digo, el benchmarking interno o el externo para compararme en mi organización con otra organización, los estándares de calidad mismos, es decir, uno sentirse un profesional de primera magnitud. Eso hay mucha gente que lo quiere para sí mismo y para su equipo. Tener esa cultura es importante. El acordar objetivos y mediciones de manera transparente y abierta también ayuda a que todo el mundo sea consciente y todo el mundo reme en la misma dirección. Y luego existen los incentivos individuales y grupales, que aquí hoy no vamos a empezar a desarrollar, pero que también son complejos, porque van ligados a esos objetivos y mediciones que ahora son nuevos porque están basados en valores que además han definido con pacientes y que no son muchas veces los clínicos o operacionales a los que estamos acostumbrados. Con lo cual, esta respuesta a los sistemas basados en valor en cuanto a las personas también debe tenerse en cuenta y trabajarse. Y finalmente, la pregunta, y aquí termino, de por qué la evidencia, los sistemas basados en valor deben ser un objetivo prioritario. Hay muchas razones que les he dado ya en mi charla, pero el poner de verdad a los pacientes en el centro de la salud, el patient-centric que muchos años hemos estado oyendo, con este sistema realmente se logra. Es decir, fíjense que el paciente diseña los resultados de valor y establece los KPIs de medición, junto con la relación, obviamente, y junto con los recursos que se deben asignar, pero es el paciente quien define qué es estar bien y qué es curarse bien y qué es tener una buena experiencia en una institución de salud. Eso comporta, obviamente, la reducción de variabilidad, porque vamos a aplicar estándares, como hemos visto los de ICHOM, con los PREMS y los PROMS que nos pueden ayudar, eliminar eventos adversos, mejorar cómo es el sistema en general y ayudarnos a continuamente crecer y mejorar, no solo mejorar, sino entender por qué lo hacemos bien o por qué lo hacemos mal y dónde hay áreas de mejora. Obviamente, establecer la evidencia definitivamente como la herramienta que nos ayuda a tomar decisiones clínicas de verdad y con toda la seguridad del mundo, aunque se duplica cada 73 días, como yo decía, y nos da la oportunidad, finalmente, de ordenar los procesos internos, también externos, si es que vamos a impactar en el tema de contrataciones basadas en valor y en resultados, y en definitiva, todo el sistema se ve mejorado porque esos resultados están enfocados en quien realmente va a recibir el servicio, que son los pacientes, que son nuestros familiares. Así que nada más, muchísimas gracias, les invito a conectar conmigo cuando quieran, les dejo aquí mi mail, me pueden conectar a través de Revista de Salud Digital o directamente por mi mail. Muchísimas gracias a todos.